Buenas tardes, sean bienvenidos al seminario de investigación del mes de octubre. En esta ocasión, el tema es desarrollo de una vacuna frente a Plasmodium vivax, retos y avances. Y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Manuel Alfonso Patarroyo. Voy a leerles una breve semblanza del doctor. Él realizó sus estudios de medicina y también sus estudios de doctorado en ciencias química en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el director científico y jefe del Departamento de Biología Molecular e Inmunología de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia y también es profesor asociado del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Junto con su grupo de investigación ha desarrollado y evaluado con éxito candidatos a vacuna frente a la malaria causada por Plasmodium vivax, lo que ha llevado a que su equipo sea considerado como uno de los líderes mundiales en la investigación en este patógeno. Además de su trabajo en malaria, también ha enfocado sus esfuerzos en caracterizar candidatos a vacuna peptídicos frente a la tuberculosis. Derivado de su trabajo, ha publicado 291 artículos indizados en revistas internacionales de alto impacto y en el año de 2013 fue galardonado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia como uno de los 11 investigadores colombianos de talla mundial. Bajo su tutoría se han graduado 13 doctorados y 36 maestros. Pues es un honor tenerlo por acá, doctor Patarroyo. Muchas gracias por compartir con nosotros sus avances, sus investigaciones y pues sea bienvenido y si gusta podemos iniciar con el seminario, por favor. Muchísimas gracias, doctora Norma, y también un agradecimiento muy especial al doctor Edgar Centeno por la gentil invitación. Espero que esta opción de presentación virtual no nos genere muchos inconvenientes y quiero muy especialmente pues contarles un poco lo que estamos haciendo en los últimos años. Creo que voy a saltarme lo de la semblanza porque ya lo hicimos. Pero un poco como esto es una charla orientada esencialmente a vacunas, de pronto son absolutos expertos, pero pues voy a tratar de hacerlo sencillo en caso de que no haya expertos también, porque me imagino que también hay algunos estudiantes de pregrado. La idea esencialmente es que nosotros las vacunas históricamente se han utilizado para inducir una respuesta que nos proteja frente a un patógeno que va a entrar en un futuro. La mayoría de las vacunas son, como ustedes lo saben, vacunas preventivas. Y si queremos hacer una clasificación grande de las vacunas, podemos decir que las vacunas podemos dividirlas en dos tipos. Las vacunas de patógeno completo, como las desarrolló Pasteur y como las desarrolló Jenner inicialmente, en donde podemos tomar esencialmente dos rutas, y es que después de cultivar en gran cantidad ese patógeno, podemos tomar una ruta del patógeno vivo atenuado o una ruta del patógeno muerto. Esto nos implica de entrada una restricción importante, y es que no todos los patógenos son cultivables in vitro. Entonces aquí, si ustedes no tienen la capacidad de crecer el microorganismo en gran cantidad, pues esta estrategia de vacunas sencillamente no es viable. Segundo, no todos los patógenos se atenúan. Uno normalmente atenúa un patógeno con pases sucesivos in vitro muchísimas veces o pasando el patógeno a través de un hospedero no natural. Eh, el segundo problema es que no todos los patógenos se atenúan con los pases sucesivos in vitro o con el pase por un hospedero natural. Y si tenemos un patógeno que sigue siendo igual de virulento, sencillamente pues no es una opción de vacuna. Y a raíz de esto surgieron las vacunas del segundo grupo, que son las vacunas de subunidades.
Dentro de los distintos componentes de una célula, pues ustedes tienen proteínas, ADN, tienen vitaminas, tienen lípidos, tienen carbohidratos. Lo que en la naturaleza se seleccionó como eh, el mejor antígeno, la parte que es capaz de inducir una mejor respuesta inmune, son las proteínas. Entonces, más del 95% de las proteínas lo que pretenden, perdón, más del 95% de las vacunas lo que pretenden es entregar de algún modo una proteína. Tenemos, digamos que las más tradicionales, que son las vacunas recombinantes. Si nosotros no podemos crecer un patógeno en suficiente cantidad para tener una vacuna de patógeno completo, entonces pues podemos introducir el gen en alguna microorganismo la mayoría de las veces que crezca primero rápido y sea relativamente barato de crecer. Un ejemplo de esto son las Escherichia coli o algunas levaduras, Saccharomyces cerevisiae o Pichia pastoris o Pichia metanolica. Podemos introducir el gen que nos interesa, codificante para esa proteína que, de interés en una bacteria o en esta levadura, y hacer que junto con todas sus proteínas produzcan gran cantidad de esa proteína, la que nos interesa. Tenemos una siguiente estrategia, que es que si sabemos la secuencia primaria de una proteína, podemos hacerla químicamente, eh, pegar un aminoácido tras de otro como ocurriría normalmente en una síntesis natural. Tenemos una tercera estrategia en donde podemos, que es una variante de las recombinantes, algunas proteínas de algunos virus tienen la capacidad de autoensamblarse eh, como componentes de partículas similares a virus. Entonces, en realidad, esto es una característica inherente de la proteína que nosotros estamos expresando como recombinante. No todas las proteínas se autoensamblen, entonces estas partículas similares a virus pues no las vamos a tener todas las ocasiones, pero en algunos casos, y el mejor ejemplo tal vez son las vacunas del contra el virus del papiloma humano. Son VLPs que se forman después de expresar la proteína L1 del virus del papiloma. Tenemos otra alternativa de entregar eh, la proteína que queremos a través de vectores virales modificados. Recuerden que los virus no tienen la capacidad de replicarse por sí solos, y ellos necesitan ingresar a una célula hospedera, y aprovechando esa capacidad que tienen los virus de entrar a una célula hospedera y utilizar toda la maquinaria para producir sus proteínas, podemos introducir en estos vectores virales modificados el gen que nos codifica la proteína de interés y hacer que la célula infectada produzca esa proteína. Y pues muy recientemente, si bien son utilizadas en cáncer hace ya más de 20 años, pues surgieron a raíz de la pandemia las vacunas de ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN, o se popularizaron, digámoslo así, en donde lo que estamos haciendo es o introducir el ADN para que ese ADN se transcriba en nuestras propias células como ARN mensajero, después se traduzca y vamos a tener la proteína producida esencialmente por las células circundantes, que van a ser nuestras células musculares en el sitio de inyección. Esos ácidos nucleicos pues tienen que estar protegidos normalmente por unas partículas lipídicas, nanopartículas lipídicas, y evitar degradación. O están las vacunas de ARN, en donde no introducimos ADN, sino directamente ARN mensajero. Ese ARN mensajero se traduce y tenemos entonces una proteína. Un pequeño porcentaje de las vacunas no son vacunas en donde se quiere entregar una proteína. Tenemos algunas excepciones, como el neumococo o el meningococo, en donde lo que se entrega son los carbohidratos. Ustedes recordarán que los carbohidratos son antígenos T independientes, entonces los carbohidratos por sí solos no generan buena respuesta inmunológica, con lo cual estas vacunas se están usando cada vez menos,
Y otro grupo dentro de las vacunas de subunidades que surgió a raíz de este problema, pues son las vacunas conjugadas, en donde nosotros, aprovechando la capacidad que tiene una proteína, ¿están preguntando algo? Perdón. No, doctor. No, doctor, podemos continuar, por favor. Aprovechando la capacidad que tiene una proteína de inducir una respuesta T dependiente y generar por ende memoria, pues le podemos acoplar a una proteína el carbohidrato que nos interesa como antígeno y hacer lo que se llaman las vacunas conjugadas. Entonces, toda esta parte de la izquierda del componente de una vacuna, que es el antígeno, pues pretende esencialmente estimular la respuesta inmune adaptativa. Y dentro de otras partes que tienen, otros componentes que tiene una vacuna, pues tenemos los excipientes, el sistema de entrega, y están también los ayudantes o los inmunomoduladores, que es la parte de la vacuna que nos va a inducir la respuesta inmune innata. Y vamos a generar inflamación local. Otra función del ayudante es atrapar el antígeno hasta que lleguen células fagocíticas que internalicen ese antígeno y después migren a presentarlo. Entonces, por un lado, con el antígeno estimulamos la respuesta inmune adaptativa y por el otro lado, con el ayudante estamos intentando activar la respuesta inmune innata. ¿Por qué malaria y por qué nos metimos en este problema hace muchísimos años? La malaria es tal vez la enfermedad parasitaria más grave y generalizada de los seres humanos. Las estadísticas más recientes, que son del 2022, no tenemos todavía las del 2023, es que casos de malaria hubo casi 250 millones en el mundo para el 2022, con 608 mil millones, perdón, 608 mil muertes en ese año. Pero hay que recordar que hace tal vez 10 años esta cifra podía ascender hasta 1,5 millones de muertes y casi 2 millones de muertes por año. Es una enfermedad que se concentra primordialmente en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, sobre todo porque allí es donde se dan las condiciones óptimas para que el vector transmisor, el mosquito, la hembra del mosquito Anopheles, prospere y pueda proliferar. Vamos a tener una prevalencia muy alta de Plasmodium falciparum en el continente africano, sobre todo, y por fuera de África, digamos que el Plasmodium vivax está más esparcido. Entonces, en lo que es América y en lo que es Asia, vamos a tener más casos en general de Plasmodium vivax que de Plasmodium falciparum. Estas son las dos especies más importantes que causan malaria en el humano. Ustedes recordarán que hay 5 especies de Plasmodium que causan malaria en el humano: Vivax falciparum, Ovale, Malariae y una de primates que relativamente hace poco empezó a infectar humanos, que es Knowlesi. Y entonces, si hemos de desarrollar vacunas contra la malaria, pues es importante considerar que el 90% de los casos lo producen entre Falciparum y Vivax y tenemos que desarrollar vacunas contra estas dos especies. El caso de Colombia, pues no es una excepción. Como les mencionaba, por fuera del África siempre va a ser más frecuente Plasmodium vivax. Y ustedes pueden ver que de los 72.000 casos que tuvimos para 2022, pues Vivax es casi el 61% de los casos. Como los parásitos se han vuelto resistentes a los medicamentos antimaláricos y los vectores transmisores se han vuelto resistentes a los insecticidas, pues es prioritario desarrollar una vacuna. Aquí tenemos algo importante a considerar del ciclo y esto es un parásito complejo, tiene un hospedero invertebrado, un hospedero vertebrado, cambia de forma, es casi permanentemente intracelular. Entonces aquí tienen ustedes, perdón, trato de poner el pointer. Tienen ustedes que después de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles van a entrar unas formas alargadas del parásito que ven acá a la derecha, que se llaman los esporozoitos. Esos esporozoitos alcanzan muy rápido el torrente sanguíneo y alrededor de 15 minutos después de la picadura van a llegar a las células del hígado, las cuales invaden.
Allí se desarrollan entre 5 y 10, 12 días, de acuerdo a la especie parasitaria, y cada uno de esos 200 a miles porozoitos que ingresó con la picadura va a generar 30.000 nuevos parásitos, que ahora van a haber cambiado de forma, ya no van a ser alargados, sino van a tener como una forma de pera y se llaman los merozoitos. Esos merozoitos cambian totalmente la composición proteica y cambian el tropismo celular. Entonces ya no van a invadir células hepáticas, sino ahora van a invadir glóbulos rojos. En 30 segundos a un minuto tienen la capacidad de ingresar a un glóbulo rojo, donde se desarrollan durante 48 a 72 horas, también dependiendo de la especie de parásito, y van a generar alrededor de 30 nuevos merozoitos después de esas 48 horas. Un pequeño porcentaje de los parásitos no se va a diferenciar a nuevos merozoitos, sino nos va a dar origen a las formas sexuadas del parásito, los gametocitos, que son las que va a tomar una hembra de mosquito no infectada para perpetuar el ciclo en el hospedero invertebrado. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que el parásito cambia de forma, cambia de hospedero, es casi todo el tiempo intracelular, a excepción de dos etapas, que son 15 minutos que se demora este esporozoito en entrar a una célula hepática y 30 segundos a un minuto cada 48 horas que tarda un merozoito en entrar a un glóbulo rojo. Ahí el parásito es extracelular y es por eso que dentro de los principales candidatos a vacuna contra la malaria se han escogido estas dos etapas del desarrollo del parásito para buscar los candidatos que confieran eventualmente protección. Entonces van a ser las proteínas o del esporozoito o las proteínas de los merozoitos las principales dianas para desarrollar vacunas contra este parásito. El esporozoito está recubierto por dos proteínas mayoritarias, que son la proteína circunsporozoito o CSP y la proteína TRAP. Pero aquí quiero hacer un particular énfasis en las estrategias de evasión que tienen estos parásitos. Entonces, ambas proteínas, si ustedes se dan cuenta, tienen regiones de repeticiones en tándem. En este caso, la CSP tiene alrededor de 19 o 20 veces esta repetición de secuencia, o esta o esta. Y la proteína TRAP también tiene una región de repeticiones de aminoácidos ricos en prolina. Pero lo interesante aquí es que estas secuencias de repetición tienen dos características importantes. Uno, que contienen aminoácidos altamente hidrofílicos, con lo cual esto es un requerimiento importante para la producción de anticuerpos. Un buen epitope B normalmente está enriquecido en anticuerpos hidrofílicos y expuestos al solvente. Y la segunda característica que tienen es que son altamente reconocidos por los anticuerpos porque ustedes van a ver más fácilmente a través de su sistema inmune una secuencia que se repite 20 veces que una secuencia que está una sola vez. Entonces son una diana de anticuerpos muy fuerte, pero lo que quiero resaltar aquí es que las porciones de la proteína que utiliza el parásito para adherirse a los hepatocitos son esta región que se llama la R1 y esta región que se llama la R2+. Entonces fíjense cómo de entrada ya el parásito está utilizando unas regiones que son relativamente ocultas para el sistema inmune para adherirse a la célula diana, y podemos decir que estos parásitos prácticamente entran a la célula diana con los anticuerpos pegados a la espalda. Entonces, es una estrategia de evasión bien complicada. La respuesta inmune va por un lado y la función de unión y de invasión va por otro lado. Y exactamente lo mismo pasa con la proteína TRAP. Esta región rica en prolina es una diana importante de anticuerpos y el dominio A es la porción de la proteína que se utiliza para entrar a la célula diana.
La otra forma de invasión del parásito son los merozoitos. Entonces, estos merozoitos invaden a través de una interacción receptor-ligando secuencial. Originalmente van a interactuar con la superficie del glóbulo rojo a través de las proteínas de superficie del merozoito o MSPs. Esta interacción inicial normalmente es una interacción reversible. Se pueden despegar de ese glóbulo rojo y pegarse a un nuevo glóbulo rojo, pero cuando el parásito se reorienta y pone el polo apical en directo contacto con la superficie del glóbulo rojo, está obligado a invadir ese glóbulo rojo y no otro. Ese es el momento en donde empiezan a secretar proteínas los organelos apicales del parásito, que son estos dos que se llaman las róctrias, estos pequeñitos que se llaman los micronemas, y estas bolitas que ustedes ven acá que son los gránulos densos, y a través de la secreción de esas proteínas ya empiezan a rearreglar el citoesqueleto del glóbulo rojo en el que van a entrar, y el parásito pues está obligado ya a invadir ese glóbulo rojo y no otro. Entonces, ¿en dónde me quiero detener un poquito? En los enfoques para desarrollar vacunas. Podemos hablar de el enfoque clásico, que es, podríamos decir que es el enfoque inmunológico. Si ustedes quisieran desarrollar una vacuna con el enfoque inmunológico, lo que haríamos sencillamente es, bueno, queremos desarrollar una vacuna contra la malaria, entonces nos vamos a un país altamente endémico, Tanzania, Gambia, Mozambique, y tomamos muestras de personas que hayan sufrido 20, 30 episodios de malaria. Y asumimos con el enfoque inmunológico que lo que reconozca, ya sea la respuesta inmune humoral, los anticuerpos, o la respuesta inmune celular de esas personas que han sufrido 20 o 30 episodios de malaria, lo que reconozcan esos dos tipos de respuesta de las proteínas del parásito en su estadio de merozoito, en su estadio de esporozoito, pues son los mejores candidatos a vacuna. Estamos buscando o epítopes B o estamos buscando epítopes T, y esos son los candidatos a vacuna. Así se han desarrollado la gran mayoría de vacunas de subunidades. Eh, Nosotros hace muchísimos años partimos de una idea o de una pregunta que suena tan sencilla que parece tonta, ¿sí? Que es, ¿por qué si los mejores candidatos a vacuna fueran aquellos que reconoce bien el sistema inmune, porque a esa persona le dieron 30 episodios de malaria? Si realmente lo que reconoce bien el sistema inmune fueran los mejores candidatos, pues probablemente a esa persona le habría dado una malaria y no le habría vuelto a repetir. O sea, este método de selección de candidatos consideramos nosotros que no es el idóneo. Y no es el idóneo primordialmente porque la variación antigénica en las proteínas del parásito es tan alta que normalmente lo que uno hace es respuestas inmune cepa específicas. Genera una buena respuesta inmune contra esta variante. Después llega una variante que tiene un poquito cambiados los aminoácidos de ese epítope, me vuelve a dar otra malaria. Llega una tercera variante que tiene cambiado un poquito más los aminoácidos de ese epítope, me da una tercera malaria y así sucesivamente. Entonces nosotros cambiamos esta estrategia original hacia lo que hemos querido llamar un enfoque funcional. Olvidemos por un rato la inmunología y concentrémonos en qué le resulta esencial a ese parásito para entrar a una célula diana. Ese merozoito va a tener que entrar a un glóbulo rojo a través de o las proteínas de superficie o las proteínas que se encuentran en los organelos apicales, y para hacer eso lo primero que tiene que hacer es adherirse. Entonces, buscar primero las proteínas que están localizadas allí o en la superficie o en los organelos apicales, y segundo, no toda la proteína participa en la adhesión a las células diana.
Es como más o menos como un brazo. Ustedes tienen esta proteína que tiene 2.000, 3.000 aminoácidos. Ustedes se van a adherir con esta parte, pero no se van a adherir con esta parte, ni con esta parte, ni con esta parte, ni con esta parte. Eso es lo que hemos querido llamar el enfoque funcional y es como estamos desarrollando vacunas. Entonces, ¿de qué partimos? Que hay un ligando que está presente en el parásito, ya sea en la superficie o en los organelos apicales, se va a pegar a un receptor de la célula diana. Si nosotros generamos una respuesta inmune contra ese ligando, bloqueamos la interacción receptor-ligando y por ende vamos a tener una vacuna. ¿Es más o menos claro hasta aquí la idea o no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué experimentos pudimos hacer hace muchísimos años? Teníamos o tenemos el principal problema con Plasmodium vivax y es que el Plasmodium vivax no se puede cultivar in vitro porque solamente invade glóbulos rojos inmaduros o reticulocitos. Los reticulocitos no son más del 1 o el 2% del total de los glóbulos rojos circulantes. Entonces, hay una población muy pequeña de células para hacer los experimentos de unión. En esa época teníamos una colaboradora que trabaja con nosotros, que para mala fortuna de ella tenía una beta talasemia, para fortuna nuestra, tenía una beta talasemia, decía una hemólisis tal que manejaba niveles de reticulocitos en sangre periférica del 80%. Con lo cual nosotros pudimos empezar a tamizar de varias de las proteínas de Plasmodium vivax con los reticulocitos de Aurora, pudimos empezar a tamizar péptido por péptido cuál era la región que se participaba en la adhesión. Afortunadamente para ella, porque le empezó a hacer una esplenomegalia enorme por su talasemia, la tuvieron que esplenectomizar, le empezaron a dar tratamiento de hierro y quelantes y bueno, la empezaron a manejar muy bien. Eh, pero claro, afortunadamente para ella porque mejoró su salud, desafortunadamente para nosotros porque nos quedamos sin reticulocitos y esto no se pudo continuar haciendo el tamizaje de las demás proteínas que queríamos estudiar. Entonces nos tocó, alcanzamos a hacer estos 3 estudios hace muchísimos años y hasta ahí nos llegó la estrategia de tamizaje de unión a reticulocitos como lo hacíamos con Plasmodium falciparum, que con glóbulos rojos maduros, pues es muy fácil hacer estos experimentos. Entonces tenemos 4 problemas particulares con Plasmodium vivax que voy a tratar de enfocar uno por uno. Lo primero es algo que ya les mencioné, que es la variabilidad y la inmunodominancia. Nosotros tenemos esta gráfica en donde ustedes pueden ver aquí un análisis de presión selectiva eh, en donde ustedes lo que miran es esencialmente la tasa de sustituciones en el ADN que le cambian el aminoácido. Ustedes saben que los aminoácidos están codificados por tripletes en el ADN y hay varios codones que nos codifican el mismo aminoácido. Entonces tenemos esencialmente 64 posibles combinaciones de tripletes, de los cuales uno es la metionina inicial, el ATG, 3 son codones de parada y los otros 60 son codificantes para aminoácidos. En promedio, entonces, nosotros tenemos que hay tres codones que nos codifican cada aminoácido. Esto no está distribuido homogéneamente. Hay aminoácidos que están codificados por más de 3 codones y hay aminoácidos que están codificados por menos de 3 codones. Pero en promedio, si tenemos 60 codones codificantes de aminoácido, pues en promedio tenemos que hay 3 codones codificando cada aminoácido. Ustedes pueden encontrar en el ADN huellas de la presión selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Hay regiones en donde la proteína cambia en el ADN, sufre mutaciones, o el gen codificante sufre mutaciones que no cambian el aminoácido
y hay regiones de la proteína en donde hay mutaciones que cambian el aminoácido. ¿Alguien me puede decir eh, qué ejemplo de presión selectiva positiva? Es que no sé si puedo interactuar con el público o no. ¿Qué Sí, tipo de sí, sí, presión selectiva positiva tienen ustedes? ¿Qué ejemplo de presión selectiva positiva tiene? ¿Cuándo cambio yo la secuencia de aminoácidos y eso da una ventaja? Estamos hablando de proteínas parasitarias. ¿Alguien? ¿Podría repetir la pregunta? Que no la ¿Cuándo, entendí bien. qué ejemplo tengo yo en donde la tendencia, la presión selectiva positiva le confiera una ventaja al parásito? Quiere decir que yo cambié, sustituí un nucleótido en el ADN y le conviene al parásito cambiar el aminoácido codificado. Cuando ya se haya montado alguna respuesta inmunológica previamente en contra de él. ¿Cierto? O sea, la presión inmune me va a terminar fijando la población de parásito que tenga un cambio en los aminoácidos, ¿cierto? Si yo tengo una secuencia que es mm, antigénica, que es fácilmente reconocida por el sistema inmune, entonces lo que va a forzar la respuesta inmune es que en el tiempo se acumulen parásitos que cambian esa secuencia por una distinta en los aminoácidos y por ende pueden evadir la respuesta inmune, ¿cierto? O sea, eso es un ejemplo de presión selectiva positiva. ¿Quién me pone un ejemplo de presión selectiva negativa en donde haya cambios en el ADN que no me cambien el aminoácido? ¿Nadie? Es que no hay cambios y que no hay o sea, no hay algo que favorece a la especie, ¿no? Que pues se Mm, puede evitar su supervivencia. ¿Por qué podría evitar supervivencia? No, O sea, se quiere mantener el aminoácido conservado porque eso le da una ventaja al parásito. ¿A qué se les ocurre que pueda servir manteniendo la misma secuencia? mm, Si, por ejemplo, el parásito tiene que adherirse a un glóbulo rojo, ¿sí? Y se adhiere como una mano, pongamos el ejemplo de la mano con el pulgar que se opone. Esta mano con el pulgar que se opone me permite a mí adherirme eficientemente. Si yo muto y cambio el pulgar que se opone por otro dedo que no se opone, ¿tengo una ventaja biológica o tengo una desventaja biológica? Desventaja en ese caso. En una desventaja, ¿cierto? Entonces, en la misma proteína nosotros podemos ver regiones en donde acumulamos mutaciones que cambian los aminoácidos, que normalmente van a ser un reflejo de presión selectiva positiva. Uno de los ejemplos, hay muchos más, pero uno de los ejemplos es el sistema inmune. Y vamos a ver también en las proteínas de unión, vamos a ver también unas regiones en Sí, donde, es una conferencia. ¿cómo, perdón? Ya, ¿Aló? era
Un, estaba prendido el micrófono, doctor, ya lo apagamos. Ok. Hay también entonces unas regiones en donde cambia el nucleótido, se acumulan mutaciones, pero no es ventajoso cambiar el aminoácido como cuando el parásito se está adhiriendo con esa región. Quiero poner este ejemplo acá porque hicimos en esta gráfica, hicimos un corte de donde se acumulan estos picos altos, son las regiones donde se acumulan cambios de aminoácido eh, subsecuentes a los cambios de nucleótido, y las regiones planas son en donde hay cambios de nucleótido que no cambian el aminoácido. Y abajo lo que ustedes ven en las barras que dicen HAPS, que quiere decir péptidos de alta capacidad de unión específica, y las barras que dicen epítopes T son las regiones que son buenas inductoras de anticuerpos. Cuéntenme, si yo lo que quiero es tener una buena respuesta de anticuerpos, epítopes T ayudadores, pueden ser anticuerpos, puede ser respuesta inmune celular. Cuéntenme cuáles serían las regiones idóneas para escoger como candidatos a vacuna. Tendrían que ser algunas regiones en donde yo tuviera una región funcionalmente importante, o sea, hubiera un péptido de unión y a la vez generara una buena respuesta inmune, ¿cierto? ¿Cuántas regiones de ese tipo tienen? Una y dos. Todas las demás, la respuesta inmune va por un lado y la parte funcional en adhesión e invasión del parásito va por otro lado. Y esto quiero resaltarlo porque es bien importante. Cuando nosotros seleccionamos candidatos a vacuna en este parásito, ya lo hemos demostrado en otros modelos, de acuerdo a cómo responde la respuesta inmune en una infección natural, muchas veces no obtenemos la respuesta que queremos porque sí, son muy antigénicas las regiones, pero no nos sirven bien como candidato a vacuna porque justamente son polimórficas y porque nos van a evadir la respuesta inmune. Entonces empezamos a hacer un estudio en donde queríamos mirar la variabilidad genética de esos antígenos candidatos a vacuna. Lo normal, tomábamos muestras de sangre de personas infectadas con Plasmodium vivax, extraíamos el ADN parasitario, lo amplificábamos, clonábamos, secuenciábamos, hacíamos los test de selección que les mencioné para mirar si había selección positiva o selección negativa, los distintos test de neutralidad y para complicar un poco el problema con Plasmodium en general, es que recuerden que el parásito tiene un ciclo sexual, entonces no solamente tenemos que mirar las mutaciones acumuladas por SNPs, sino tenemos que mirar también el proceso recombinatorio durante la fase sexual del parásito. El ejemplo aquí es esta proteína, solo voy a poner un ejemplo por problema, porque si no se me vuelve eterna la conferencia. Aquí ponemos el ejemplo de la proteína de superficie de merozoito 5 de Plasmodium vivax. Es una proteína que tiene 86 kilodaltons, 387 aminoácidos, está codificada por 2 exones. Tenía antecedentes de ser buen candidato a vacuna en malarias murinas, entonces lo estudiamos en Plasmodium vivax. Tomamos 30 muestras de personas infectadas de varias regiones de Colombia por Plasmodium vivax y las amplificamos el gen y los secuenciamos. Si ustedes se dan cuenta, hay 23 secuencias diferentes. Tomar una muestra de parásito en donde partiendo de 30 muestras tienen 23 secuencias diferentes es un polimorfismo enorme. Entonces,
Si a ustedes los infecta la primera variante, les va a volver a dar una malaria si los infecta la segunda, la tercera y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quisieran desarrollar una vacuna contra la malaria con este gen particular o con esta proteína particular, pues primero saben que no pueden vacunar con la proteína completa y segundo, pues si hubiesen de escoger alguna región, pues sería más o menos esta región que es totalmente conservada. Con esto, pues empezamos a caracterizar la respuesta inmune contra muchas de las proteínas de superficie y de organelos del parásito. No voy a entrar en detalle de eso, pues hay varias suficientes publicaciones de eso en donde cada gen se caracterizó y empezamos a mirar qué regiones podrían llegar a ser buenas regiones para desarrollar una vacuna y cuáles no servían para desarrollar una vacuna. El segundo problema específico son las células diana de infección. Como les dije, Plasmodium falciparum invade prácticamente todos los glóbulos rojos, desde los más jóvenes hasta los más viejitos, mientras Plasmodium vivax solamente invade los reticulocitos. No son más del 1 al 2% de los glóbulos rojos en sangre periférica y además son altamente frágiles. Y eso nos genera un problema grandísimo porque dice uno, bueno, no tenemos buena cantidad en sangre periférica, pero si tomamos una unidad de 500 mililitros de sangre y hacemos un gradiente de densidad con Percol, pues purificamos los reticulocitos. El problema es que los reticulocitos son altamente frágiles además. Entonces, cuando ustedes hacen un gradiente de densidad, la mayoría se les revientan durante la centrifugación. Entonces, para ponerles el ejemplo de qué tan complicado puede ser esto, partimos de una unidad de sangre de 500 mililitros, hacemos un gradiente de densidad de Percol, en la interfase se nos van a quedar los reticulocitos. Esto es lo que nos queda. Esto es una unidad de 500 mililitros. Esto es un Eppendorf de 15 mililitros. Esto nos queda después del enriquecimiento. Y para tener los reticulocitos totalmente puros, tenemos que hacer sorting celular en un citómetro. Los reticulocitos son CD71 positivos, pero hay otras células CD71 positivos en la sangre. Perdón, hay otras células CD71 positivas en la sangre y el modo de seleccionar los reticulocitos es con un segundo anticuerpo que es el CD45. Entonces los glóbulos blancos activados, las células blancas activadas son CD71 positivos y CD45 positivos, mientras los reticulocitos son CD71 positivos pero CD45 negativos. Después de hacer el sorting, y esto es un Eppendorf de 1.5 mililitros, esta manchita que ustedes ven aquí son reticulocitos puros, después de partir de una unidad de sangre. Entonces imagínense cuántas células tienen ustedes para hacer experimentos de unión. Esto se ha tratado de resolver de múltiples maneras, cambiando la fuente de reticulocitos, cambiando los métodos de enriquecimiento, cambiando los medios de cultivo, y este es el momento en donde no tenemos un método de cultivar Plasmodium vivax de manera continua. ¿Qué hemos hecho? Estrategias para resolverlo. Partir de una fuente de reticulocitos que tenga mayor porcentaje de entrada. ¿Cuál fuente es esa? Partir de unidades de sangre de cordón. Tienen más o menos del 5 al 7% de reticulocitos. Y ya después de hacer el gradiente de densidad, pues ustedes pueden ir enriqueciendo. Alternativa no muy popular últimamente, esto lo hicimos hace muchísimos años cuando todavía se podía. Adaptamos una cepa de Plasmodium vivax a primates no humanos, en este caso monos aotus. Corroboramos molecularmente que la cepa de Plasmodium vivax era
una malaria humana, porque también hay malarias de primates. Y esto nos permitió tener una fuente suficiente de ADN, ARN y proteínas de Plasmodium vivax como para hacer los estudios que nos interesaban. La tendencia es cada vez que se usen menos primates en experimentación, con lo cual, de hecho, cerramos nuestra estación experimental de primates y estamos buscando alternativas de cómo resolver el problema. Una alternativa es tener líneas inmortalizadas de línea roja. Aquí hay un ejemplo de las células JK1, que es una línea hematopoyética de un paciente con una leucemia mieloide crónica que está en crisis eritroide, y entonces son células de la línea roja inmaduras, pues que están inmortalizadas. Entonces es una posible fuente de reticulocitos o de formas inmaduras de la línea roja. Otra es la línea BEL-A, que también son células eritroides humanas inmortalizadas. Y con esto hay algunos antecedentes de que sostiene la JK1, sostiene Plasmodium falciparum, y hay estudios en donde demuestran que Plasmodium vivax invade, pero Plasmodium vivax no se replica. O sea, no nos resuelve el problema de mantener el cultivo de manera continua, pero por lo menos nos permite tener un modelo de entrada del parásito a la línea roja y saber si invadió o no invadió, y nos da un poquito más de información biológica. Y las líneas BLA no se ha demostrado que sostengan el crecimiento de Plasmodium vivax ni la invasión. Nosotros estamos encontrando ahora que se dejan invadir, pero tampoco perpetúan el parásito, pero nos da algo más de información. ¿Qué estamos haciendo como para tratar de tener un modelo de invasión que nos permita saber cuáles candidatos son buenos y cuáles candidatos no son buenos? Empezamos a hacer el estudio del proteoma de membrana de los reticulocitos, de glóbulos rojos maduros y de las líneas celulares JK1 y las células BLA. Entonces estamos haciendo en este momento en colaboración con City of Hope y una estudiante de doctorado mía que está allá, estos proteomas de membrana, y la idea es saber cómo están los receptores, las proteínas receptoras de superficie en reticulocitos versus normocitos versus estas dos líneas celulares, además para ver qué tanto nos sirve el modelo. ¿Qué problema hay con los candidatos receptores? Y es que a pesar de que ya se han caracterizado varias proteínas de Plasmodium vivax que pueden estar participando en la invasión, resulta que no tienen el receptor al que se están pegando. Solo tenemos 4 ejemplos en Plasmodium vivax en donde se sabe la proteína y el correspondiente receptor. Una de ellas, caracterizada hace mucho tiempo, es la Duffy Binding Protein, que se pega al Duffy Antigen Receptor for Chemokines, el DARC, o el antígeno Duffy. Esta proteína RBP2 que se pega al CD71, y es por eso que siendo este el receptor que permite, uno de los receptores que permite la entrada de Plasmodium vivax, es por eso que los CD71 son, los reticulocitos son CD71 positivos y nos sirven como modelo. El RB2A se pega a CD98 y la Erythrocyte Binding Protein que se pega al receptor de complemento. No hay más interacciones receptor-ligando caracterizadas para la entrada del merozoito de Plasmodium vivax a los reticulocitos. Entonces empezamos este trabajo de caracterizar el proteoma de membrana, y aquí tienen ustedes cuantitativamente a mano izquierda lo que es el contenido de varias de las proteínas en JK1, cómo es en reticulocitos, y en la mitad cómo es en eritrocitos maduros. Entonces nos interesan aquellas que tengan un comportamiento de expresión alta en las JK1 o las BEL-A y los reticulocitos. Si ustedes ven este ejemplo de acá, pues este es el receptor de transferrina, donde ven que en las reticulocitos y en las JK1 está elevado y está disminuido en los eritrocitos.
un ejemplo de un receptor de Plasmodium falciparum que invade glóbulos rojos maduros, primordialmente, es esta que es la banda 3. Entonces ven acá que está aumentada en eritrocitos maduros y está disminuida tanto en la línea celular inmortalizada como en los reticulocitos. Ahora, ¿cómo caracterizamos cuáles son las manos ahora que ya no tenemos reticulocitos de Aurora? Esto ha sido supremamente complicado porque cuando arrancamos con esto, estas eran todas las proteínas que estaban caracterizadas en Plasmodium falciparum como candidatas a vacuna y estas eran las que estaban caracterizadas en Plasmodium vivax. Entonces, si ustedes ven el listado comparativamente, pues un poco dan ganas de llorar. ¿Por qué? Por lo que les mencioné. Como no invade solamente reticulocitos vivax, pues no hay cultivo in vitro y eso ha demorado absolutamente toda la caracterización de candidatos. Y no solo eso, sino que el estudio de la biología de parásitos se ha visto demorado. El genoma se completó para Falciparum en el 2002, 6 años después para Vivax. El transcriptoma 2003, 5 años después para Vivax. Y el proteoma, ¿cómo, perdón? Es un ¿Aló? micrófono, doctor. Ya lo apagamos. Ok. No veo aquí, como estoy viendo solamente mi pantalla, si tienen alguna, es que no puedo mirar el chat, entonces no sé, me interrumpen si tienen alguna pregunta porque no me entero, o sea, si están alzando la mano, si están, no me entero. Sí, le avisamos Entonces, nosotros. perfecto. El proteoma que se publicó en 2002 para Plasmodium falciparum, el proteoma completo del estadio sanguíneo, 9 años después solamente se habían encontrado una tercera parte de las proteínas ya descritas para 2012 en Plasmodium falciparum en Plasmodium vivax. Y sinceramente, pues no creemos que vivax tenga menos proteínas que falciparum, con lo cual quedaban 9 años después 2/3 partes de la tarea por hacer. Eso también, como vieron, se refleja en los candidatos a vacuna descritos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes si quieren caracterizar una nueva proteína en un parásito en el que no tienen información? En cualquier organismo o microorganismo. Tienen que demostrar, tal como ocurre en el dogma central de la biología molecular, tienen que demostrar que el gen está presente en el genoma, tienen que demostrar que ese gen se está transcribiendo como ARN mensajero y tienen que demostrar que la proteína está presente e idealmente en dónde está presente. Entonces, para mirar qué características debería tener un buen candidato a vacuna, que esto lo miramos tangencialmente, ya vimos que es una proteína que esté localizada en la superficie del parásito o que se vaya a los organelos apicales. ¿Qué necesitan ustedes para que una proteína sea secretada? ¿Quién me dice eso? Que se sintetice en retículo endoplásmico rugoso. ¿Pero qué requiere que pues, las proteínas se sintetizan en retículo endoplásmico normalmente? Modificaciones posttraduccionales. ¿Estás seguro de eso? No completamente. Para direccionarla a que se secrete, ¿qué necesito yo en la secuencia? Que pase por Golgi. Claro, pero para que pase después del retículo, por Golgi, necesita que haya una señal. ¿Cómo se llama esa señal? Señal de exportación. Necesita un péptido señal, exacto. Ese péptido señal se encuentra normalmente en las proteínas ¿en dónde? Se encuentra en el amino terminal de las proteínas. Terminal de las proteínas. Entonces, nosotros tenemos predictores disponibles, los daneses, yo no sé por qué los daneses son tan buenos en bioinformática, pero casi todos los predictores para muchísimas de las cosas que encuentren las han desarrollado en la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Entonces, uno de los predictores que funciona bastante bien es el Signal P.
para mirar dónde hay péptido señal. Entonces, si la proteína se va ya sea a organelos apicales o a membrana, ustedes necesitan esa señal de secreción. Ahora, si se queda en membrana, ustedes necesitan anclar esa proteína de algún modo, ya sea por una región transmembranal, que también hay predictores diseñados por los daneses para la región transmembranal, o necesitan que se ancle a través de un enlace glicosilfosfatidilinositol, un enlace GPI, que también hay predictores para anclaje GPI. Si tienen, hay algunos predictores para dominios de unión. Esto no es un requerimiento absoluto porque la verdad los predictores no funcionan muy bien. Y los antecedentes funcionales que ustedes tengan o inmunológicos en otra especie de parásito, pues les son útiles. Entonces, si ustedes en Falciparum, que sí lo pueden cultivar, encuentran que el gen que ustedes están trabajando ortólogo en Vivax no es noqueable en Falciparum, pues eso es una buena noticia porque saben que es un gen esencial. Segundo, si tienen datos de antigenicidad, inmunogenicidad o protección ya en Falciparum, pues ustedes pueden asumir que es posible que la proteína se use para lo mismo en Vivax y es una buena noticia. Y pues si tienen unión demostrada a la célula diana, pues muchísimo mejor. Y lo otro importante es que el gen se transcriba al final del ciclo de las 48 horas intraeritrocíticas, que eso nos da información de que se están codificando las proteínas que va a utilizar el parásito para invadir en el siguiente ciclo. Entonces, con esa estrategia lo que hacíamos era buscar el gen homólogo al buen candidato ya descrito en Plasmodium falciparum, en Plasmodium vivax. Por un lado, pues amplificábamos el gen a partir del ADN genómico, entonces sabíamos que el gen estaba presente. Amplificábamos el gen a partir del el ARN mensajero, entonces sabíamos que el gen se estaba transcribiendo. Clonábamos ese marco de lectura abierto en un vector de expresión y producíamos la proteína recombinante. Y como no teníamos en ese momento, cómo hacer la demostración eh, de que la proteína se estaba expresando directamente, que no teníamos lo de proteómica, lo que hacíamos era, aprovechando la facilidad que tenemos para producir péptidos químicamente, producíamos 2 o 3 péptidos derivados del marco de lectura abierto de ese gen, como péptidos sintéticos, inmunizábamos conejos para producir anticuerpos policlonales y con los sueros policlonales pues demostrábamos que reconocieran bien la proteína que habíamos expresado como recombinante, pero también identificábamos en un lisado de parásito que la proteína estuviera a la altura esperada por Western blot y la localización subcelular con microscopía confocal o inmunofluorescencia. Entonces, más o menos esta es la misma estrategia del dogma central. O sea, demostramos que el gen amplifica en el ADN, demostramos que el gen se está transcribiendo. ¿Quién me dice por qué es este cambio de tamaño acá? ¿Alguien? Que tengo ese cambio de tamaño, de amplificación. Acuérdense que esto es un parásito, ¿no? Esto es una célula eucariótica. Esto tiene exones y tiene intrones. Esta es la amplificación a partir de ADN, en donde están los exones y los intrones, y esta es la amplificación a partir del ARN mensajero, en donde solamente vamos a tener los exones y por eso es que tiene un menor tamaño. Este es el Western blot del suero preinmune de los conejos inmunizados con los péptidos y este es el Western blot del suero post tercera inmunización, en donde vemos pues que se reconoce la banda a la altura esperada y por ende pues sí hay proteína. Y esta es la microscopía confocal en donde vemos en un parásito dentro de un glóbulo rojo la localización
de la proteína con la fluorescencia después de haber permeabilizado la célula. Entonces sabemos que no solo reconoce la proteína denaturada en el Western blot, sino reconoce la proteína fresca como la expresa el parásito. Con eso hemos llegado a caracterizar 19 nuevos candidatos a vacuna contra Plasmodium vivax que no estaban descritos anteriormente. En esto tampoco me voy a detener más porque pues tiempo no vamos a tener. No tengo ni idea cómo voy de tiempo a propósito. No sé qué horas son. Son las 6, le quedan 5 minutos, doctor. Pues ¿tienen alguna charla después? Porque creo que me va a demorar más. Ok, Entonces, listo. Aquí está ahora las caracterizadas en este momento en negrita. Siguen sin ser la misma cantidad las caracterizadas en falciparum, pero ahí vamos. Y pues bueno, a quien le interese, hay algunas revisiones un poquito viejitas de que esto es todo un reto en la investigación y una ya un poco más reciente en donde se sigue el enfoque funcional para caracterizar vacunas contra Plasmodium vivax. Ahora, teníamos ya la cepa adaptada a monos, sabíamos que había solo una tercera parte de las proteínas caracterizadas en falciparum. Entonces lo que hicimos fue esencialmente hacer un estudio proteómico de este parásito y encontramos que había 1.309 proteínas, de las cuales, como es de esperarse, pues unas son 43.2% son de línea roja de primate, el otro 56.1% son de Plasmodium vivax, o sea, 734 moléculas. Hicimos todo el análisis de ontología génica para mirar las distintas funciones en donde podían estar participando esas proteínas, cuáles participaban potencialmente en procesos claves para la invasión del parásito a las células diana. Y estos son 31 candidatos predichos en donde encontramos los sospechosos de siempre, el antígeno apical de merozoito 1, que ya estaba caracterizada como uno de los principales candidatos a vacuna, la proteína MSP1 o PB200, que también todas se transcriben en las últimas horas del ciclo intraeritrocítico, la presencia de péptido, señal y localización subcelular. Como les dije, el predictor de unión pues no funciona muy bien, y cuáles tienen anclaje GPI o no anclaje GPI. Se me olvidó meter aquí las regiones transmembranales, pero pues bueno, eso también lo calculamos. Aquí están proteínas que habíamos caracterizado nosotros por técnicas bioquímicas que les mencioné, y pues otras que son interesantes de estudiar, son genes hipotéticos, conservados, tienen todas las buenas características de ser un buen candidato a vacuna, pero pues nadie ha descrito para qué sirve. Y aquí están otras del listado de las 31. Eso se publicó hace algunos años, en donde se determinó el proteoma de la cepa BCG1 de Plasmodium vivax con uno de los estudiantes de doctorado. Ahora, hemos caracterizado nuevas proteínas, pero la pregunta inmediata es, ¿cuáles son las manos? Y la pregunta principal es, si nosotros estamos caracterizando una proteína que era buena candidata a vacuna en Plasmodium falciparum, ¿será que la mano de la proteína de Plasmodium falciparum es la misma mano de Plasmodium vivax? Esta es la respuesta. Esto es un estudio que alcanzamos a hacer con reticulocitos de Aurora, en donde esto se hizo con glóbulos rojos maduros. Los péptidos horizontalmente, cada uno es el mismo péptido, o la región equivalente de cada una de las proteínas, ¿sí? O sea, este péptido de la izquierda de la MSP1 de Plasmodium falciparum es el mismo péptido de la derecha de esta proteína de Plasmodium vivax, ¿sí? Aquí el estudio se hizo contra reticulocitos y contra glóbulos rojos maduros. Obviamente nos interesa los que se pegan a reticulocitos. Y todo lo que cruce la línea del 2% son péptidos de alta capacidad de unión específica. ¿Cuántos péptidos de alta capacidad de unión específica coinciden entre la MSP1 de falciparum y la MSP1 de vivax? Ninguno. Con lo cual, el antecedente de que estos dos péptidos los utiliza vivax para unirse
no nos sirve para, falciparum para unirse no nos sirve para Plasmodium vivax. Entonces empezamos una estrategia experimental un poco más complicada en Plasmodium vivax, que es que mientras en falciparum nosotros sencillamente sintetizábamos los péptidos de 20 aminoácidos, los radiomarcábamos con yodo 125 y hacíamos los ensayos de unión, con vivax nos tocaba tomar una predicción de las regiones funcionalmente importantes, partir esa proteína que queríamos estudiar unión en 3 o en 4, expresarla como proteína recombinante y hacer el ensayo de unión por citometría de flujo. Entonces, de las 4 regiones que ustedes expresan, miran cuál se pega a reticulocitos por citometría y ya sobre esa región que tienen o subregión que tienen caracterizada, empiezan a mirar péptido a péptido cuál puede inhibir la unión de esa región recombinante. Entonces es mucho más dispendioso. Este es el ejemplo. Esta es la expresión de la proteína AMA1 completa. Expresamos todo el ectodominio, la región dominio 1 y 2, dominio 2 y 3. Aquí están puras las proteínas recombinantes expresadas en E. coli y aquí está el Western blot con el antihistidinas demostrando que sí se reconoce. Este es el estudio citométrico en donde tenemos en el eje Y las CD45 y en el eje X CD71. Entonces los reticulocitos son CD71 positivos pero CD45 negativos. Y esta es la unión. Nuestro control positivo, que es la región 2 de Duffy Binding Protein. Aquí de manera bien interesante, el ectodominio completo, la proteína completa no se pega a reticulocitos, pero el dominio 1 y 2 sí se pega a reticulocitos. El dominio 2 y 3 no se pega, con lo cual, dado que lo común que tienen estas dos es el dominio 2, sabemos que es el dominio 2 el que se está pegando a reticulocitos. Los reticulocitos no nos alcanzaban para hacer los estudios de unión péptido por péptido de 20, pero sí nos alcanzaban para que después de determinar cuál de las 3 regiones se pegaba a reticulocitos, preincubando con cada uno de los péptidos que hacen parte de esa región recombinante, podemos saber cuál es la región crítica en la unión. ¿A qué me refiero con eso? Toda la proteína o toda esta parte de la proteína se pega. Si yo preincubo con el péptido de 20 aminoácidos que se pega dentro de esta región, ocupo el receptor y al ocupar el receptor, cuando yo incube la recombinante, no va a tener dónde pegarse y es por eso que se me cae la unión. Entonces así demostramos lo que hacíamos muy fácilmente en Plasmodium falciparum, radiomarcando los péptidos y solamente mirando cuáles se quedaban pegados a los eritrocitos maduros. Aquí un ensayo que se demora 3 semanas en caracterizando toda una proteína de Plasmodium falciparum, cuáles son los péptidos de unión. En Plasmodium vivax nos demoramos 6 meses y tenemos un estudiante juicioso. Y así hemos venido caracterizando, claro, ya no hay tantas publicaciones, ya no tenemos publicaciones de cada una de las proteínas que caracterizamos, porque de muchas de ellas todavía no sabemos qué región se pega a los reticulocitos y cuál no. Pero combinando herramientas bioinformáticas con molecular, química e inmunología, nuestro grupo ha caracterizado 19 antígenos de merosodito de vivax. En estudios de proteómica tenemos 31 candidatos promisorios. Muchos de estos antígenos de los 19 los encontramos en la proteómica. Demostramos también que hay proteínas diferentes a las proteínas de unión reticulocito caracterizadas hace años por otros grupos que preseleccionan los reticulocitos a invadir, y pues estamos adelantando estudios de antigenicidad como estas de pacientes infectados. Lo de los monos ya no lo estamos haciendo porque ya no tenemos monos, y al igual que proteínas previamente descritas, los nuevos antígenos deberán someterse a estudios de unión a reticulocito y polimorfismo. ¿Qué hemos hecho con el modelo experimental? Nosotros tenemos esos monos aotos o teníamos esos monos aotos, y como no queremos hacer vacunas para micos sino vacunas para humanos, pues empezamos a estudiar el sistema inmune de los primates a ver qué tanto se parecían. Entonces las moléculas de clase 1 son muy parecidas,
de las 23 familias de TCR alfa beta que tienen tenemos los humanos, los monos tienen 21 de las 23. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 también es muy parecido. En el bolsillo 1, aquí está en negrita la secuencia de humano y la secuencia de Aotus abajo. En el bolsillo 4 también. Estructuralmente los bolsillos de humano son muy parecidos a los bolsillos de interacción de Aotus. Y así hemos caracterizado clase 1, clase 2, receptor de células T alfa beta, receptor de células T gamma delta, los genes de las inmunoglobulinas, varias de las citoquinas más importantes, DQ, DP, algunos receptores de células inmunes innatas como los receptores NK los receptores KIR de las células NK y así sucesivamente. El sistema inmune de la Otus es 80 a 100% idéntico respecto al del humano. Bueno, estas son algunas características que ya les mencioné y pues eso es un potencial para usarlo para otras vacunas si tuviéramos monos. Ahora, ¿en qué vamos? Les voy a contar la historia al contrario. O sea, estos experimentos que van a ver los hicimos hace 20 años, ¿sí? Cuando teníamos monos para probar. Entonces ya les sabré que es importante caracterizar regiones de alta capacidad de unión a reticulocitos y que sean totalmente conservadas. Este es el perfil de unión de péptidos a los glóbulos rojos de Aurora, en donde ven en dónde se concentran los péptidos de alta capacidad de unión. Aquí hay un péptido de muy alta capacidad de unión que se nos excluye de las recombinantes que expresamos, y eso porque en la época que arrancamos esto había 2 secuencias reportadas para esta proteína en Plasmodium vivax y este péptido ya era variable, con lo cual pues lo descartamos de entrada. Las 2 regiones más conservadas son la región 3 y la región 4. Esa región 3 y región 4 caen dentro de este fragmento de hidrólisis proteolítica de la MSP1. Entonces, las produjimos como recombinantes, la región 3, la región 4. Como les dije, son altamente conservados, solo tienen 3 posiciones polimórficas la región 3. Entonces, evaluamos el peor escenario. El peor escenario es vacunamos con esta secuencia que tiene 2 de 3 de la cepa con la que retamos, 2 de 3 variaciones, y evaluamos el peor escenario. Produce anticuerpos después de 2 dosis. Este es el blot. La inmunofluorescencia reconoce el antígeno fresco en los parásitos. Y este es el reto experimental de los primates. Por 2 técnicas distintas de cuantificación, todos los primates se infectan control más o menos al mismo día. Y lo interesante está aquí, que son la mezcla de las 2 recombinantes protege con 2 dosis al 50% de los monos. Entonces es uno de los pocos candidatos a vacuna frente al estadio sanguíneo de Vivax probado en su capacidad protectiva. Tenemos un 50% de protección usando 2 dosis en mezcla en reto heterólogo y encontramos en ese estudio que la protección estaba mediada por anticuerpos, pero no exclusivamente. Entonces lo que hicimos fue, esta es la publicación, lo que hicimos fue hacer un siguiente estudio y lo único que variamos es que no dimos 2 dosis sino 3 dosis. Se nos protegieron el 80% de los monos y de manera interesante aquellos monos que no se protegían por anticuerpos nos producían una cantidad de interferón gamma alta. Entonces se nos estaban protegiendo por un perfil TH2 o se nos estaban protegiendo por un perfil TH1. Eso lo publicamos un par de años después. Estos son otros estudios con otros candidatos que alcanzamos a hacer y no todo lo que escojan de candidato a vacuna funciona. O sea, la verdad es que nuestro candidato estrella es esa mezcla de esas 2 recombinantes de MSP1. Entonces tenemos un candidato muy promisorio, protege de manera reproducible asociada a la producción de anticuerpos o interferón. Tenemos que probar en ayudantes permitidos para uso en humano, porque eso lo hicimos con Freund. Y tenemos que combinar con otros antígenos para producir una vacuna multiestadio y multiantígeno. Entonces, de conclusiones generales, estamos siguiendo un enfoque funcional versus el enfoque inmunológico que sigue en la mayoría de los otros grupos.
Seleccionamos como candidatos aquellos que son de alta capacidad de unión a la célula diana y que son conservados. Como las vacunas antimaláricas deben ser multiantígeno y multiestadio, pues la identificación de nuevos antígenos es esencial. Teníamos un modelo experimental ideal y el candidato estrella, que son nuestros fragmentos de MSP1, que protegen el 80% de los adultos vacunados con 3 dosis. La combinación de estas estrategias permiten el diseño de vacunas hechas a la medida. Este es el grupo en Bogotá hace algunos años. Están cordialmente invitados. Me toca actualizar esta foto. Están cordialmente invitados y pues todo esto es con la colaboración de otros grupos importantes para nosotros contra la financiación de lo que era Colciencias, ahora MinCiencias, y todo esto es un trabajo multidisciplinario que no lo habríamos podido hacer si no es por la colaboración de otros grupos de la FIDIC, en cabeza de nuestro director general, el grupo de receptor ligando, inmunoquímica, micobacterias, estación experimental de primates, síntesis, virología, estructuras biomatemáticas y el grupo de biología molecular e inmunología. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Arturo. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la presentación. Ahora nos encantaría escuchar si alguien de nuestro público tiene alguna pregunta para el doctor Manuel o algún comentario. Sí, pueden levantar la mano o pueden abrir micrófono. Espero que no haya sido muy confuso, porque si es porque están confundidos, no se logró el objetivo. Oh, es muy interesante todo su trabajo, doctor, y yo quisiera saber si cuánto tiempo estaban en circulación los anticuerpos de protección en los monos. No sabemos porque por protocolo nosotros tratamos siempre de no mantener los monos más de 4 meses. Si usted mantiene los monos en cautiverio más de 4 meses, se le aumenta la mortalidad. Entonces, tratamos de tener todos los experimentos terminados en 4 meses y no los liberamos. Entonces, no sabemos cuánto pueda durar la eficacia protectiva. Eh, entonces, no les sabría decir. Ok. ¿Y están haciendo ensayos en humanos con estos péptidos, con estas? Sinceramente, yo veo la panorama un poco difícil. O sea, esta es la que tenemos menos avanzada, que es la de Vivax, porque ha sido más difícil estudiar Vivax. La que tenemos más avanzada es la de Falciparum. Con Falciparum llegamos a tener una mezcla de péptidos que protegió de manera esterilizante a los monos 72%, con 24 de los más o menos 150 candidatos a péptidos que protegen parcialmente. Eh, pero estamos enfrascados en dos cosas. Uno, ya no podemos utilizar más primates. Nos tocó cerrar, de hecho, la estación. Y dos, el llegar a escalar esto para probarlo en humanos requiere que usted tenga la infraestructura de producción de péptidos de buenas prácticas de manufactura y un facility para producir péptidos bajo buenas prácticas de manufactura no nos va a costar menos de 20, 30 millones de dólares, con lo cual estamos viendo difícil que podamos terminarlo, ¿sí? Y estamos mirando alternativas de financiación y mirando qué hacer. Lo que pasa es que esto es como dije al principio, nos embarcamos en vacunas que aquejen a países en vías de desarrollo. Y en general las vacunas que aquejan países en vías de desarrollo no son interesantes para inversores, ¿sí? Porque las va a tener que vender a países pobres y si no les pueden ganar dinero, pues no les interesan. Entonces, estamos en el problema de que
de que no tenemos quien invierta. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, doctor. Sí. Bueno, son dos. Con respecto a tratar de diseñar algo en el hipnozoito, pues sería mucho más complejo, ¿verdad? Si es complejo para estos Eh, de, estadios. de entrada, bueno, de entrada la estrategia para, eso no lo mencioné por cuestión de tiempo, pero em, que voy a cambiarle, lo voy a responder con una pregunta porque quiero que ver qué considera de la línea argumental. ¿Qué candidatos a vacuna conoce usted contra la malaria que se estén aplicando o estén licenciados? Bueno, está el de falciparum, El de que Falciparum, ahora ¿que se es está cuál? probando ya en humanos, que era también, creo que una proteína de merozoito, si no mal No, recuerdo. es una proteína, es un fragmento de la proteína circunsporozoito del esporozoito, Ah, entonces me quedé en que, una anterior. Ajá. que se llama la RTSS, ¿no? Es esa, la licencia es esa. Y actualmente se está probando una variante de RTSS también de la misma proteína, pero con un ayudante distinto. Yo le hago una pregunta porque se la hago a la mayoría de los malariólogos y no, mm, casi nadie me sabe responder con un argumento lógico. ¿Por qué querría usted, si recuerda el ciclo, le voy a volver a abrir la presentación? Aquí en el esporozoito, sí se ve la diapositiva. Sí, Aquí en el esporozoito está la proteína circunsporozoito. Ese esporozoito invade. Cada uno de esos 200 a 1000 esporozoitos producen 30.000 nuevos parásitos después de esa fase. El parásito no vuelve a pasar por aquí, sí, solo hay, ajá, hace una esquizogonía, sí. con lo cual, si usted no tiene una respuesta 100% protectiva aquí, esa vacuna no le sirve para nada. Antes de que se desarrolle el hipnozoito, pero si se No, no, no. diseña para Claro, merozoito. en Vivax usted tiene el hipnozoito que nos representa un problema adicional. De hecho, los comités de ética para aprobarle un estudio de candidatos a vacuna en humanos, con Vivax, lo primero que le dicen es, bueno, cuénteme una cosa, ¿usted cómo garantiza que esa persona no queda con hipnozoitos ahí durmientes, Ujú. que se le despierten 5 o 10 años después y usted por probar su vacuna dejó una persona pues, que puede tener una malaria ahí latente que se le va a despertar más adelante? Y eso es una pregunta perfectamente válida. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra diana aquí? Si nosotros queremos impedir que este esporozoito invada esta célula hepática, por eso es que escogemos las proteínas de superficie, que es lo mismo que, bueno, le puse el ejemplo de lo que pasa en merozoitos, Ujú. ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo, las proteínas de superficie o de los organelos apicales e impedir que entren al glóbulo rojo. Pero es lo mismo con los esporozoitos. Si usted lo que quiere es impedir que estos esporozoitos entren a la célula hepática, lo mismo, sus candidatos son las proteínas de la De superficie. superficie, claro. Y ya no Ahora, habría ese desarrollo. si el parásito entra y se vuelve hipnozoito y ya están otras proteínas en el estadio de desarrollo, la selección de candidatos varía. ¿Por qué? ¿Qué, qué respuesta puede inducir eventualmente un hepatocito infectado? Ya no puede impedir que entrara el esporozoito. ¿Qué respuesta eventualmente puede inducir un esporozoito infectado? Bueno, pues todo se da con TH1, ¿Segura? si a eso se refiere. ¿Segura? TH1. Sí, porque eso ya es su estadio intracelular.
Por eso es su estadio intracelular. ¿Qué respuesta importante tiene usted en un estadio intracelular? Primero, ¿qué moléculas de histocompatibilidad tiene un hepatocito? No recuerdo. ¿Clase 1 o clase 2? Clase 1. Clase 1. Clase 1, ¿cierto? O sea, un hepatocito no le puede activar una respuesta T ayudadora. Entonces, Ok, si tiene clase 1, presenta usted péptidos en contexto de clase 1 y lo que puede tener es una respuesta de linfocitos T citotóxicos, ¿cierto? ujú, Entonces, si lo que está buscando son epítopes T citotóxicos porque el parásito ya está dentro, la estrategia que le estoy mostrando no necesariamente es la mejor, ¿sí? Yo le estaba hablando de proteínas que están en la superficie porque lo que quiero evitar es la entrada. Si el la entrada, parásito la ya invasión. entró, si Claro, el parásito ya entró y lo que necesita es presentación en clase 1, ya ahí no importa si la proteína del parásito es de superficie, si es de organelos, ahí lo que importa es esa proteína cuando ese parásito se ha procesado, cómo se le ancla bien al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y cómo eventualmente puede activarle una respuesta citotóxica. claro. Entonces, la estrategia es un poco distinto. Ahora, la pregunta que siempre surge con esto, si los mejores candidatos a vacuna que se están probando son derivados de CSP, ¿cómo no contemplaron que si se les escapaba un parásito, la vacuna ya no sirve? ¿Sí? Porque usted, si se le escapa un merozoito aquí, pues 48 horas después vuelve a tener merozoitos y los puede volver, los anticuerpos lo pueden bloquear de nuevo o puede tener una respuesta protectiva después. Pero si se le escapa un esporozoito, usted ya tiene una malaria completa. Y es por eso que usted mira las respuestas protectivas con RTS y mira las respuestas protectivas con la nueva que están sacando, que de nuevo le dicen que a 6 meses protege el 70, al año le dicen que se les bajó al 20 y a los 2 años le dicen que ya no protege nada. Y es Claro. esperable, es totalmente esperable. Entonces ha sido muy particular cómo se han venido desarrollando las vacunas antimaláricas, porque dice uno de entrada pues le pegaron a la fase del parásito pues que no es tan importante, o donde usted no lo puede atacar tan fácil, o tiene una inmunidad esterilizante o no sirve. ¿O no? Ujú. Sí, es todo un reto. Claro. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Pues, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? creo que Doctor, por ya. cuestiones de tiempo igual agradecemos mucho su participación. En el chat solamente tenemos comentarios en donde lo felicitan por la ponencia. Nosotros igual agradecemos su presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Edgar, de nuevo, mil gracias por la invitación. E igual, como nos vamos a ver el lunes a las 11 de la mañana ya en la UNAM, pues, si tienen más preguntas, ese es el momento, ¿ok? Sí, voy a enviar un correo a los colegas para ver si alguien está interesado y hacemos una breve visita a los laboratorios, si le Perfecto. parece, doctor. Ok, nada más les recuerdo que ya pusimos en el chat el código de asistencia para que puedan descargar su constancia. Ok, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su presencia. Una Muchas muy feliz gracias, tarde, que doctor estén bien. Centeno. Y nos vemos el Gracias, hasta lunes. luego. Hasta luego.